Primera dosis. Internacionales. Y le damos la bienvenida en la columna de información internacional al analista internacional Gustavo Rodríguez. Bueno, buen día Gastón, buen día Miriam. Buen día, Gustavo. No van a encontrar acá análisis de información. Un simple cronista que comparte información internacional. Muy humilde. Sobre todo. Si ven la cuenta bancaria, más aún. ¿Algún elogio más de por medio? ¿Podemos avanzar? Hablemos nuevamente de Bolivia. Venimos siguiendo de cerca las situaciones que suceden allí porque se realizó un nuevo cabildo abierto, así lo denominan a estos actos en Santa Cruz de las Sierras, departamento que intenta dar la idea de hacer un separatismo, ¿no?, de lo que es el este del oeste de Bolivia. Allí gobierna Fernando Camacho, uno de los principales impulsores del golpe de Estado a Evo Morales, uno de los principales representantes de la extrema derecha boliviana. Ayer se conmemoraron los 241 años de la muerte del líder indígena Tupac Katari en Bolivia, y el presidente de ese país, Luis Arce, estuvo presente en los actos y allí se refirió en parte a lo que está atravesando hoy el pueblo boliviano. Lo escuchamos. Hermanas, hermanos, hoy también hay intereses extranjeros que están mirando nuestras riquezas. Hoy seguimos teniendo esa gente que quiere y está interesada en nosotros, en nuestra riqueza, en nuestro trabajo, apoderarse de la riqueza que generamos con nuestro trabajo. Hoy, hermanas, hermanos, lo mismo que ocurrió con Tupac Katari, con los españoles, hoy estamos viviendo todavía una escena en que hay ciertas personas que se creen dueños de territorios y que se creen dueños de hacer todo lo que quieran. La unidad es fundamental. Nos van a querer dividir de una u otra manera, hablándolos al oído, como decimos en La Paz, calentándonos la oreja a algunos de nuestros dirigentes, prometiendo una y otra cosa. Cuando un dirigente, hermanas, hermanos, empieza a pensar en sus propios intereses y deja de pensar en el interés colectivo, deja de ser dirigente. Intereses propios, que se ponga el saco a quien le corresponda, ¿no? Habló, sí, de esto, de mantener la unidad y de no pensar en los personalismos. Eso también hablando de su vicepresidente David Choquehuanca en esta interna que tienen incluso con el titular del Movimiento al Socialismo, Evo Morales Ayma, el expresidente. Digo, hay que pensarlo también esto cronológicamente de lo que fue en aquel momento donde se necesitaba un candidato a la presidencia y Evo Morales y el Movimiento al Socialismo optó por Luis Arce, y David Choquehuanca se jugaba todas las fichas a que iba a ser él. Él finalmente acompañó la fórmula y tuvo que acomodarse. Obviamente el espíritu democrático del Movimiento al Socialismo así lo sometió a votación y por eso fue elegido Luis Arce. Pero en esta interna ayer compartíamos, ¿no?, parte de lo que está sucediendo allí. Muchos juegan esa interna para tratar de dividir, y eso es también a lo que hace referencia a Luis Arce, a no dejarse hablar en el oído, ¿no?, como dice un dicho en La Paz. Por otra parte, Luis Arce, vamos a escuchar otro tramo de su discurso donde llamó a defender lo conseguido en las urnas. Así lo decía Luis Arce. La derecha, hermanas, hermanos, hoy quiere y pretende otra vez dividir al país. La derecha otra vez pretende ganar con esos sus movimientos lo que no pudo ganar en las urnas. Y el Movimiento al Socialismo, nuestras organizaciones sociales, vamos a defender, hermanas, hermanos, lo que ganamos en las urnas y, si es necesario, en las calles. El pueblo boliviano, sobre todo lo que tiene que ver con los seguidores del MAS, es un pueblo muy movilizado. En su momento recuerdo una nota que le hacían a Evo Morales que decía cómo había hecho para tomar medidas tan importantes o tan
algunos decían extremas, y Evo Morales decía con el apoyo popular permanente, con la convocatoria a la movilización permanente de cada uno de los sectores. A eso está apelando Luis Arce, a eso están apelando el movimiento campesino, el movimiento obrero. Por eso también ayer quien se envalentonó un poco es Juan Carlos Huarachi de la COP, de la Central Obrera Boliviana. ¿Por qué? Porque este paro en Santa Cruz de la Sierra ya trajo 4 muertos, más de 100 heridos y alrededor de 720 millones de dólares de pérdida por la paralización de la actividad económica. Vamos a escuchar esta convocatoria que hace la Central Obrera Boliviana en la voz de Juan Carlos Huarachi. Si se creen tan bolivianos, pelearemos verdaderamente por Bolivia. Y no pensaremos simplemente en un acto de separatismo, porque lo que nos están planteando es separatismo. La ultraderecha boliviana nos está planteando eso, y los bolivianos no vamos a aceptar eso. Después de esto, Fernando Camacho habló en la plaza en Santa Cruz de las Sierras, en este cabildo abierto, ¿no?, donde daba 72 horas al gobierno para solucionar la situación, y convocaba a los departamentos, por ejemplo, de Tarija, Beni, a sumarse a esta medida y tratar de independizarse de la Bolivia, del altiplano, por así decirlo. Ayer incluso Fernando Camacho se fue silbado y abucheado de la plaza. ¿Por qué? Porque algunos incluso lo corrían más por derecha, ¿no?, diciéndole pecho frío. Bueno, esto para tomar en cuenta que está complicada la situación, y esta es la Bolivia que existió siempre. Ayer Fernando Camacho hacía referencia a la Santa Cruz de la Sierra de los años 50. Dice, no vamos a dejar que ocurra como sucedió con nuestra Santa Cruz en los años 50, haciendo referencia a esta reunificación de las Bolivias, ¿no? Bueno, el tema boliviano que vamos a estar siguiendo de cerca. Ahora nos vamos rápidamente a lo que comenzó también a suceder ayer, la reunión del G20, donde allí estuvo la vedette de cada encuentro internacional. Estamos hablando de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ¿no? En la reunión del G20 la silla vacía es la que debe ocupar Rusia, nada más y nada menos. Allí se habló, lo más destacado, lo más importante de esta cumbre del G20 fue el encuentro que mantuvieron Joe Biden y Xi Jinping, ambos referentes de las superpotencias más importantes en el mundo, Estados Unidos de Norteamérica y China por otra parte. Allí Xi Jinping le volvió a decir al tío Joe, con Taiwán no te metas, porque de a uno recogerás tus dientes del piso, por decirlo de manera científica. No dijo eso, obviamente, pero volvió sí a decir que no se metan con Taiwán. Recordemos aquel antecedente cuando decían que Nancy Pelosi, la presidenta del Senado, por favor que no vaya a Taiwán, por favor que no vaya a Taiwán, por favor, ¿qué hace Nancy Pelosi? Va a Taiwán. Claro, ¿no? Es como estar provocando, ¿viste? Bueno, después vienen las consecuencias. Volodymyr Zelensky, que aquel que no lo apoya lo crucifica en cada una de las conferencias que da, en cada uno de los escenarios que arma, cada vez más producido. Recordemos que es un actor que ya se ha desnudado todas sus puestas en escena de cada uno de los discursos, las remeritas color verde oliva, verde militar, ¿no? Todos los teleprompter, todas las imágenes. Es más, toda esta puesta de cámara ya ha sido desnudada en muchos de los medios de comunicación internacional. Ayer también se tiró contra la Cruz Roja Internacional por decir que no interviene de manera correcta con el rescate de los soldados en los enfrentamientos bélicos que hay entre las tropas de Rusia y Ucrania. Escuchemos lo que decía ayer Volodymyr Zelensky. No vamos a dar a Rusia la oportunidad de tomar un respiro, reconstruir sus fuerzas y lanzar una nueva ola de terror y desestabilización mundial. Estoy seguro de que necesitamos y podríamos acabar esta destructiva guerra de Rusia inmediatamente. Debo decir que no hemos encontrado apoyo de la Cruz Roja Internacional.
No vemos que estén completamente comprometidos en conseguir acceso a los campos de prisioneros donde los cautivos ucranianos y los presos políticos están retenidos, o que la Cruz Roja ayude a buscar a los ucranianos deportados. Y esta autoeliminación es la autodestrucción de la Cruz Roja como organización que antes era respetada. No podemos esperar, debemos unirnos para conseguir una forma realista de liberar a los prisioneros, hacer un intercambio de todos y también liberar a los niños y adultos que fueron deportados a Rusia. Escuchamos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, refiriéndose ante la apertura de la cumbre del G20. Llevamos tranquilidad al pueblo argentino. Alberto Fernández se recuperó de la gastroenteritis y forma parte de las reuniones en las que Argentina es integrante pleno del G20. Por último, y para que Miriam no tire la bronca, Pedro Castillo. Hablamos de Pedro Castillo en Perú. ¿Sigue? Sigue. Lo más importante es preguntar si sigue primero. Es verdad. Perdón que no aclare de movida. Sigue siendo Pedro Castillo el presidente de Perú y exhortó al Congreso a dejar de mirar las causas judiciales para tratar de sacarlo del gobierno y que empiece a mirar al pueblo. Esto haciendo referencia a las legislaciones que ha presentado para la recuperación de los recursos naturales. Escuchemos lo que decía ayer Pedro Castillo. Queremos nosotros recuperar los recursos energéticos, lo que tiene la riqueza del Perú. Queremos la estabilidad democrática y la gobernabilidad, convertido en proyecto de ley en el Parlamento, pero le importa un pepino al Parlamento. Y desde acá, desde Huangamarca, exhorto al Congreso de la República que le eche una mirada al pueblo y se deje de poner zancadillas al gobierno, porque este gobierno viene del pueblo y su única tarea es defender al pueblo y luchar por este pueblo. Cuando tenemos que implementar políticas inmediatas, se inventan, crean carpetas fiscales, denuncias constitucionales, la meten presa a tu hija, la siguen a tu esposa, a tu entorno, a tus ministros, a tus directores, a tus dirigentes, al pueblo que te sigue. Y yo desde acá debo decirla, tendrán todo. Tendrán dinero, tendrán el poder económico, pero no tienen la razón. Y mucho más, no la tienen al pueblo. Pedro Castillo, presidente del Perú, bueno, un poco más encendido su discurso. Sí, más que otras veces, ¿cierto? Sí, contra el Congreso Nacional, que sigue tratando de sacarlo del poder. Estas declaraciones las hizo en Huangamarca, en la provincia de Cajamarquilla, allí en el Perú, un Perú más campesino, más profundo, de donde viene Pedro Castillo y donde la sociedad limeña o la política limeña pretende no dejarlo gobernar. Esta es la situación que está atravesando Perú, así que también vamos a seguir de cerca lo que sucede en ese país. Gracias, Gustavo. A ustedes. Le damos una inyección a tus mañanas. Toda la información de la provincia la tenés en Primera Dosis. RTN Radio, FM 104.9, www.rtnweb.gov.ar o bajate la app RTN Neuquén. Primera Dosis.